Primera de Juan, capítulo número 4, versículos 1 al 6. Esta mañana comenzamos precisamente hablando de esos falsos maestros, de esos falsos pastores, de esos falsos apóstoles, de esos falsos profetas. Mencionamos esta mañana cómo el apóstol Juan está muy interesado en que la iglesia no sea engañada. Y dice que ya no solamente la iglesia se ha protegido de que los de fuera, de los ataques de fuera, y que los de fuera no estén haciendo daño dentro de la iglesia, sino que ahora Satanás, viendo que los de fuera ya no, la iglesia está fortalecida y se ha puesto el escudo de la fe, ahora el problema viene desde dentro. Y en el capítulo 2, versículo número 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y está hablando de esos falsos o fingidos cristianos, incluso que se creen maestrillos para enseñar enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. Dice en el versículo número 26, 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan, os están engañando. Y acaba de estar diciendo que estos realmente, en el capítulo 3, son hijos de Dios. Y la característica del hijo de Dios es que Dios le ha amado y él devuelve y vive por amor a Dios y manifiesta ese amor amando a sus prójimos, amando a las personas, llevándoles el evangelio y sirviéndoles a ellas. Y estos maestrillos, que son engañadores y que no son de Dios, quieren que los demás les sirvan a ellos. Estos falsos maestros, esos falsos apóstoles, esos falsos profetas. Ya nombramos esta mañana que esos falsos profetas, incluso hoy en día los oímos mencionar, y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas 16, que la ley y el Evangelio, la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista ya no hay más profetas. Y hoy en día escuchamos muchos que dicen, el profeta, la profeta, y cuidado. Y la palabra de Dios dice, cuidado con aquellos que se levantan. De hecho, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:2, les dice, cuidado con aquellos que se llaman apóstoles, porque has probado a los que se dicen y se llaman apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Y cuántas veces hoy en día escuchamos el apóstol no sé qué, la apóstola o no sé cómo se llama, la mujer, no sé cuántos? Cuidado. De hecho, nos dice la palabra de Dios que en el cielo solo habrán 12 apóstoles. Hay 12 pilares con 12 nombres y son los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y dice, los 12 apóstoles del Cordero. Todos los demás no son apóstoles del Cordero. Y los que no son apóstoles del Cordero no están en el cielo. No sé de qué serán apóstoles. Así que, cuidado. Ahora, toda esta primera parte que vimos esta mañana, en ese capítulo 4 de Primera de Juan, es una advertencia. Y luego del 1 al 3. Y luego del 3 al 4 vemos un aliento. Pero hijitos, y vais a verlo, voy a leerlo, oraremos y entonces continuaremos con esta segunda parte. La primera parte era advertencia, la segunda parte es aliento a los hijos de Dios. A aquellos que la diferencia de unos y de otros es que unos tienen el Espíritu de Cristo y otros tienen un espíritu que no es de Dios. Unos tienen el Espíritu Santo morando en ellos y los otros no sabemos ni de qué espíritu son, pero si no son de Dios, no enseñan la verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Lo dice Juan, no lo digo yo. Y si lo quieres decir en las palabras literales, lo dice Dios, inspirando al escritor Juan por el Espíritu Santo, que es Dios también.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esta mañana explicamos esto. Vamos a continuar. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ahora esas palabras de aliento, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu persona, Señor Jesucristo, pero gracias porque el verbo de Cristo fue inspirado en los santos hombres de Dios y se manifestó a nosotros, y a través de tu palabra hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar bien atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Señor, tu palabra es luz para nosotros, tu palabra nos revela la verdad y tu Santo Espíritu ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que no solamente entendamos y comprendamos, sino que apliquemos a nuestra vida y podamos testificar a otros el verdadero evangelio. No un sucedáneo, no algo inventado por los hombres, sino la palabra de Dios. Porque no hay nada que tiene poder para transformar un corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones y también los pensamientos del hombre y nos muestra realmente cómo somos. Y muestra la realidad y la gran necesidad que hay en nuestra vida. Y eso es obra de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en cada persona. Hoy en esta tarde, Señor, queremos que tú nos hables y nos muestres a Cristo, nos muestres la palabra de Cristo y que tu Espíritu Santo transforme nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, y quisiera, creo que empezar así. Bereanos, ¿estáis preparados para la lucha? Y tú dices, ¿bereanos? Pues no eran los romanos los que se hablan centuriones. No, digo, bereanos, ¿estáis preparados para la lucha? La batalla es real, es dura, muchos serán heridos en ella, pero la victoria es segura en Cristo. ¿Estás preparado para luchar? Nos dice Hechos capítulo 17, pensando en esos falsos maestros que juzgando a un verdadero maestro se comportaron noblemente. Y dice en Hechos capítulo 17, si queréis mirarlo, dice en el versículo número 10, que el apóstol Pablo estaba en Tesalónica testificando, estaba en Tesalónica predicando y fue maltratado y expulsado y tuvo que salir huyendo de noche y llegó hasta Berea. Y cuando llegó a Berea, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, un lugar donde se enseña una religión, pero no el evangelio verdadero. Y ahí empiezan. Y estos, que no habían creído en el evangelio verdadero, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos a Pablo, y añado, un apóstol de Jesucristo,
un verdadero siervo del Señor. Y cuando él habla, la gente duda de su palabra y le dice, vamos a ver si tu palabra es cierta o no. Y no es que dudaban, es que al escucharlo, antes de expresar su duda, corroboraban, porque muchos de los hombres somos prontos para hablar, nos dice Santiago. Nos dice, se me olvida cómo lo dice y voy a buscarlo para no ponerlo en mis palabras. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír. Estos bereanos eran prontos para oír. Y esperaban, antes de decirle, Pablo, no te creemos. No, espera. Y dice la palabra de Dios que iban a sus casas, escudriñaban las Escrituras, leían la Biblia, cotejaban lo que decía Pablo con lo que decía la Biblia. Y recuerda, ellos tenían solo el Antiguo Testamento. De hecho, la doctrina de todos los verdaderos apóstoles se basaba en la palabra escrita que era el Antiguo Testamento. Y te puedes dar cuenta que en Pentecostés Pedro demostró conocer muy bien el Antiguo Testamento y basó todo el mensaje de la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la palabra escrita en el Antiguo Testamento, porque estaba profetizado y se cumplió todo en Cristo. Así que estos bereanos eran personas nobles, oían, callaban, escudriñaban y entonces decidían, tardos para airarse. Recuerda que había otros judíos donde Pablo llegaba y eran al contrario, primero nos airamos, si no has escuchado bien todavía, y no se callaban, blasfemaban incluso el nombre de Dios, el nombre del Señor. Y los vemos aquí. Y Pablo no los tacha ni de malas personas, ni de incrédulos, ni de duros de corazón. Y nos dice el apóstol Juan, probad los espíritus, probad la palabra que se os predica, probad al predicador si se ajusta a la palabra que debe estar ajustada a la Biblia. Probadlo. Pero vosotros, para eso, ¿qué tenéis que hacer? Primero, conocer vuestra Escritura. ¿Leéis la Escritura? ¿Estudiáis la Escritura? ¿Conocéis la Escritura? Porque si eso no es una realidad, no me digas que conoces a Cristo. No me digas que conoces a tu Señor. No me digas que sabes lo que Dios quiere para ti. Porque no está revelado en otro lugar, sino que en la palabra de Dios. Señor, pastor, no sé la voluntad de Dios. Quizás la primera pregunta es, ¿estás en la voluntad de Dios en cuanto a conocer a Dios? Porque la voluntad de Dios es que leas la palabra de Dios, estudies la palabra de Dios, que dejes la palabra de Dios que te hable a ti. Así que dice la palabra de Dios que escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Os dais cuenta? Predico un día y tú dices, meneo la cabeza, voy a casa y digo, suena bien, pero vamos a ver si está conforme a la Escritura. Predico el segundo día consecutivo, voy a estudiarlo. Y así sucesivamente, total que, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distensión y no pocos hombres. O sea, estas personas escucharon doctrina, escucharon enseñanza de Cristo, palabra de Dios. No fueron emociones. ¿Quién no quiere ir al infierno? Que levante la mano. Tú eres salvo. Sí, ya veo. ¿Quién no iba a querer ir al infierno? Claro que sí. Hasta las serpientes huyen del fuego. Pero por eso no cambian de ser serpientes. Cuando se queman los campos de arroz. Así es.
Pues hermanos bereanos, Pablo, incluso siendo verdadero apóstol, era puesto delante de la Escritura, porque lo que creyeron los bereanos no fue a Pablo, fue a quien predicaba Pablo fielmente el Evangelio de Cristo. En quien creyeron los bereanos fue en Cristo. A quien siguieron los bereanos no fue a Pablo, fue a Cristo, que era el mensaje que Pablo les estaba predicando, por supuesto. No estoy diciendo que el hombre que predica no debe de cumplir con su cometido y que da igual lo que haga. No. Pero lo que estoy diciendo es que ustedes y un servidor tenemos la responsabilidad de conocer nuestra palabra de Dios y conocer a Cristo a través de la palabra de Dios y probar que lo que se nos dice está conforme a la palabra de Dios. No es en vano que el apóstol Pablo queda sorprendido ante los Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, y esto está escribiendo la iglesia, y puede ser que es que dentro de la iglesia, y dicen los historiadores que sí, se habían metido algunos falsos maestros y habían cambiado la doctrina. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo un evangelio diferente? No que haya otro, no hay otro evangelio verdadero. No hay varios evangelios verdaderos. No es que el pastor fulanito nos explica un evangelio, el pastor menganito nos explica otro evangelio y cada uno tiene una forma de ser cristiano. No hay varias formas, no hay varios evangelios, no hay varias religiones que llevan a Dios. Hay un solo Señor, una sola palabra, un solo Salvador, un solo Dios, una sola iglesia, donde de verdad está la salvación. Y es en Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es el dador de la vida, Él es el único que puede transformar tu vida, Él es el único que puede hacer de ti, que si estás en Cristo, una nueva criatura, hacer que las cosas viejas pasaron y hacer que tu vida nueva comience y continúe con Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban, estos son los falsos maestros, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay que creer en Cristo y ofrendar. Hay que creer en Cristo, eso es el evangelio de la prosperidad. Si tú ofrendas mucho, Dios te bendice mucho. ¿Sí? ¿Quién ha dicho eso? Es verdad que Dios quiere que tenga un corazón alegre para darle a Él, porque Él se ha dado entero. Pero ¿esa es la condición para ser salvo? Falso evangelio. Hay otros falsos evangelios que vemos por ahí. Esos evangelios de la teología gay que está hoy en día en moda. La teología feminista que estamos viendo cada vez más en las iglesias, que la mujer toma el lugar que Dios ha designado para el hombre. Y no es que el hombre sea más que la mujer, es el rol que Dios ha establecido, ni más ni menos. Y al hombre Dios le da la responsabilidad de tratar con mucho amor, con mucho cariño a las mujeres, porque son muy útiles en la obra de Dios. Y gloria a Dios por las mujeres que el Señor nos ha dado en las iglesias. Y tienen un ministerio fabuloso para la obra, para la honra y gloria del Señor. Y dice Pablo, y lo dice contundentemente tan fuerte que se llama la atención a él mismo. Dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, y puede haber algún por ahí profeta, algún apóstol, yo no anuncio otro evangelio. ¿Por qué te llamas apóstol entonces? Cristo no te ha llamado apóstol. ¿Por qué te llamas profeta entonces? Cristo no te ha llamado profeta. ¿Por qué te pones de pastora entonces? Cristo nos llama a pastoras, lo cual no quiere decir en ningún momento que Cristo no manda a predicar a todo cristiano,
a tener un testimonio a todo cristiano, a aprovechar toda oportunidad. Pero el rol de pastor lo vemos claramente en la Escritura. No es de pastora. Ahora, hay falsos maestros que tratan de retorcer la Escritura. Y a veces, yo no digo que no puede haber ignorancia, pero la ignorancia, teniendo la Escritura en las manos, no está justificada delante de Dios. Señor, yo lo ignoraba, es que eso es lo que me enseñaron. ¿Y tú no tenías una Biblia? ¿Qué hiciste con tu Biblia? No, yo quería comida instantánea, que me la metieran en el microondas y el pastor me la daba y ya está. Ah, tú no cocinabas tu comida espiritual, ¿verdad? No comías el pan de vida todos los días. No te alimentabas del agua fresca del Señor Jesucristo cada día. No, lo que me decían, eso es lo que me enseñaron. El Señor dice, no. Tú tienes una Biblia que es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar bien atentos. No es cualquier cosa. Esta Escritura, como nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, esta Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, y la mujer, por supuesto, enteramente preparado y preparada para toda buena obra. Dios quiere que tú hagas buenas obras para Él, pero las encontrarás aquí, en la palabra de Dios. Si tú vives tu vida conforme a tu buen parecer, quizás estarás todavía en el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero si tú quieres entregar tu vida al Señor, te podrás encontrar en la voluntad del Señor, andando como el Señor, como nos dice la palabra de Dios ahí en primera de... Bueno, termino aquí. Dice, como antes, mas si alguno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, estoy en Gálatas 1:8, sea anatema. Y eso es crucial. Dice Dios, porque esta es palabra de Dios inspirada. Si uno no predica el verdadero evangelio y no ha creído en el verdadero evangelio y no vive o enseña o testifica el verdadero evangelio, la mayor maldición que puede echar Dios está sobre tu vida. Así es. Así dice, cualquiera que añadiere o quitare, las maldiciones de este libro estarán sobre él. Así que no predicar el verdadero evangelio es que hay maldiciones para ti. Si no lo has creído, es que hay maldiciones para ti. Si no estás dejando que Dios viva en ti ese verdadero evangelio, es que hay maldiciones para ti. Ahora, dicho esto, recuerda de que hay verdadero evangelio. Recuerda que hay verdadero Señor. Recuerda que hay verdadera salvación, verdadero perdón, verdadera gracia de Dios, verdadera misericordia. Y cuando te echas en las manos de Cristo, cuando confías en el amor de Dios, todo cambia. ¡Qué bendición! Ahora, Señor, tengo aliento, porque viendo el mundo que va perdido y viendo incluso algunas religiones que están engañando al mundo, todavía tú estás ahí. Es verdad, Señor, que mirando el mundo puedo ver, mira, cuánta cizaña. ¿Habrá trigo en medio de la cizaña? ¿Habrá algo de trigo? Y sí, hermano, sí que hay trigo, aunque haya mucha cizaña. Sí que hay trigo. Y llegará un día en que nuestro Dios y Padre cogerá la guadaña y cegará los campos. Y recogerá la cizaña y la echará en el horno de fuego. Y recogerá el trigo y lo pondrá en su granero para su honra y gloria. ¿En cuál de los dos estás? ¿En quién has creído? ¿En quién has confiado? Tenemos, otra vez volvemos a primera de Juan capítulo 4. Tenemos aquí dos pruebas de los falsos maestros. ¿Cómo puede probarse a un falso maestro? Esta mañana hice la pregunta,
¿cómo puede probarse a un falso maestro? Y tenemos dos pruebas. Nos dice en Primera de Juan 4 del 1 al 3, Primera de Juan 4 del 1 al 3, ¿cómo puede juzgarse a un falso en base a lo que dice de la persona de Jesucristo? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué cree de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué es la base? Lo que dicen de la persona de Cristo, su naturaleza. ¿Creen que Jesucristo, y lo especifica aquí, y en este tiempo el apóstol Pablo, es Juan. El apóstol Juan, voy a pasar por todos los apóstoles. El apóstol Juan dice, en cuanto a la naturaleza, estos falsos maestros están teniendo problemas. ¿Es Cristo un ser que tiene dos naturalezas en una sola persona? ¿Es 100% Dios y 100% hombre y simultáneamente, al mismo tiempo? Cristo tenía la naturaleza divina. Primera de Juan 5:20, para demostrar que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. ¿Has visto los tejotas que te dicen, Jesucristo no es Dios, es un Dios? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Tú estás en el verdadero? Ahora te voy a decir qué es el verdadero. Siguiente frase. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Anda. Juan, has dejado claro que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces, ¿el Padre qué es? El verdadero Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? El verdadero Dios. Entonces, ¿el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová? Entonces, ¿qué creo? En una Trinidad. Así es como enseña la palabra de Dios. Y aunque la palabra Trinidad no aparece, no hay duda de que el Señor Jesucristo no engañó a nadie. Yo y el Padre, uno somos, dijo. Y es necesario que yo me vaya y la misma obra que yo hago la va a hacer el Espíritu Santo en vosotros. Dios mora en ti y vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesucristo mora, el Espíritu Santo mora en ti porque Él es Dios, por supuesto. Ahora, la naturaleza humana, la tenemos realmente. Jesucristo fue hombre. Y el apóstol Juan está diciendo, oye, si hay alguien que lo duda, pues quiero decirte y darte testimonio de que yo lo he comprobado. Y nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, que lo he visto. Y no hablo de una vista así imaginaria, no, lo he visto y sigue diciendo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Una imaginación no se puede tocar. Pero el Hijo de Dios, de carne y hueso como tú y como yo, sí. Y Él lo palpó. Y Él estuvo con Él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. ¿Es eso lo que te enseña ese maestro que dice predicar la palabra de Dios? Pues si eso no lo enseña literalmente, es un falso maestro. En cuanto al ministerio del Señor Jesucristo,
¿Es Jesucristo el único o es Jesucristo, y escucha, lo he escuchado incluso en una supuesta iglesia bautista, decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados, pero tú tienes que obrar para limpiarte de otros? Que hay pecados del pasado, pecados que están en la conciencia, y eso necesitas tú obrar, eso no te los puede limpiar la sangre de Cristo. Me parece que la sangre en la que ellos creen no es la de Cristo, será la sangre de algún otro animal, pero la sangre del Señor Jesucristo no. Porque la sangre de Jesucristo, Juan 1:6, nos dice la palabra de Dios, Juan 1:7, perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no sé qué pecado has cometido tú, no sé cuántos pecados has cometido tú, no sé cuán grave ha sido el pecado que has cometido tú, pero la sangre de Jesucristo, te asegura el Señor Jesucristo, no yo, que te limpia de todo, de toda maldad. Y además, la palabra de Dios en la que el Señor Jesucristo se nos revela, nos dice que Él coge tu pecado, lo echa en lo profundo del mar, cuando tú te has arrepentido y lo has confesado y te has apartado, y se olvida de Él. Gloria a Dios por la bendición que ese Cristo es para mí. Yo no quiero creer en otro Cristo. Quiero creer en el verdadero, porque el verdadero es precioso. ¿A qué añadirle a la obra de Cristo? Nada. Tetelestai, eso quiere decir consumado es. Son las palabras que dijo Cristo cuando estaba en la cruz. Acabada está la obra de la redención. No hay nada más que se pueda hacer para que vosotros seáis salvos. La sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha sido entregada. No hay más obra, más sacrificio que haya que hacerse por el pecado, para que tenga salvación. Gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ese ministerio recuerda que Jesucristo es excluyente en cuanto a la salvación. Nada ni nadie más. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única vida verdadera que podemos tener. Y qué bendición tan grande al creer en ese Dios. Así que ese ministerio que Él obró cumplió perfectamente la voluntad de su Padre. Y escucha, yo no quiero llegar a ningún otro sitio, quiero llegar al cielo, donde está el único Dios verdadero. Y desde el cielo una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Has creído en ese Hijo amado? Si no es ese Hijo amado, no has creído en el verdadero Salvador. Si tú crees que tienes que ayudarle al Hijo amado, entonces no estás creyendo el verdadero Evangelio. Sin obras, sin ninguna otra cosa, sin ritos, sino entregándome a Él, sometiéndome a Él, agradeciéndole y recibiendo de Él todo lo que Él me da para servir. Y en tercer lugar, su mensaje, el mensaje que predicó Cristo. ¿Quién me puede redarguir acusar de pecado? Su vida era sin mancha, sin pecado, porque era necesario que un cordero sin mancha, sin pecado, fuese ofrecido por el pecador. Y Él era el único hombre en toda la historia de la humanidad que nunca cometió pecado. Esa vida humana comienza con un nacimiento virginal, y eso era uno de los problemas que tenían precisamente y que Juan tuvo que rebatir. El nacimiento virginal de Cristo. Él nació por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nacido bajo la ley y nacido de mujer, se cumplió la profecía de que el Hijo de Dios se haría carne y habitaría entre nosotros. Y veríamos su vida
una vida llena de gracia y de verdad, una vida llena de amor, una vida poderosa para transformar las demás vidas, una vida que se entregaría pura y limpia y sin mancha para ser ensuciada y cargada con todos nuestros pecados. Y nos dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Qué bendición tan grande tener esa vida! Además, en su muerte tenemos una muerte expiatoria, una muerte derramando su única sangre que nos limpia de todo pecado. Y eso es importante. La sangre de Cristo no era una sangre más. La sangre de Cristo no era una sangre que tenía cierto poder. No, era la única sangre que podía perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Has creído en la sangre de Cristo? ¿Has creído al Cristo que te amó tanto que entregó su vida por ti y por mí? Qué bueno ver ese verdadero y esa prueba de un verdadero pastor, un verdadero predicador que predica la verdad, el verdadero evangelio. Su sacrificio voluntario. A Cristo no le quitaron la vida. Él dio su vida por ti y por mí. Es verdad que los hombres fueron responsables y culpables de la maldad que infligieron sobre la vida del Señor Jesucristo. Pero recuerda las palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Malos hombres arrebatarán su vida, pero no temáis. Yo ya sé que haré la obra de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Y, por supuesto, no solamente que Él entregaría su vida, sino que en cuanto a su mensaje, su vida, su muerte, su resurrección. El mensaje de la resurrección es crucialmente importante y Juan tiene que tratar justo ese tema, porque los falsos profetas no creen en la resurrección como Cristo la enseñó, como Cristo la obró y como Cristo nos ha prometido a ti y a mí, que todo aquel que en Él cree no tiene por qué temer la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Así le dijo a Marta y a María. Y así el apóstol Juan, en este caso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15 nos enseña y nos instruye que ese verdadero evangelio desemboca y garantiza la obra de salvación con la resurrección. Y es la resurrección de Cristo la que verdaderamente nos garantiza que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es seguro. Es la resurrección en la que tenemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza. Conforme a las Escrituras, dice ahí, nos garantiza nuestra salvación y que nosotros, por gracia divina, también resucitaremos con Cristo. Y finalmente, el Evangelio culmina enseñando o se encierra en que Cristo viene por segunda vez. Cristo viene, y eso es importante. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás viviéndolo con la expectativa de que Cristo viene pronto? ¿Cristo va a volver? ¿Cristo me va a llevar? Nos dice la palabra de Dios que el mismo apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, o sea, cuando resucite, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, los que creéis el verdadero evangelio, los que confiáis en el Señor Jesucristo, los que habéis recibido la sangre de Cristo en vuestras vidas, vosotros también estéis conmigo. Qué bendición tan grande disfrutar de aquel día con el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, después de haber resucitado Cristo, tiene que enseñar esto a la iglesia porque parece que no se les había quedado bien grabado la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y a la iglesia en Tesalónica tenían dudas. Algunos hermanos se han puesto enfermos, se han muerto, y ellos ahora ¿qué? ¿Van a resucitar o no van a resucitar? El Señor Jesucristo no ha venido, entonces ellos ¿qué va a hacer con su vida? Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, Él les tiene que enseñar cómo es que debemos de creer y confiar y esperar en la segunda venida de Cristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros que no tienen esperanza son los que no tienen el Espíritu. Son los que, aunque se llamen cristianos, no han recibido la sangre de Cristo. Son los del mundo que nunca creyeron en el Señor Jesús. Así que esos son sin esperanza, pero tú si has confiado en el Señor Jesucristo, el Señor te dice, tú tienes esperanza. Y espero que tu esperanza esté basada en el verdadero evangelio, no en un falso evangelio que te puede haber enseñado un falso maestro. Porque si creemos que Jesucristo murió, aquí está el verdadero evangelio, y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El creyente que muere en Cristo, la Escritura lo asemeja a que está durmiendo esperando la segunda venida del Señor. Pero déjame aclarar esto. El verdadero evangelio nos dice, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Cuando tú mueres, hermano o hermana, físicamente, tu alma va directamente, si has confiado en Cristo, a la presencia de Dios. Pero tu cuerpo está esperando esta segunda venida. Y cuando Cristo venga, tu cuerpo, esté en las condiciones que estén, recuerda que creemos en el Dios de lo imposible, esté donde esté, aunque estuviera repartido por 1.000 millones de trozos en todo el mundo, tu cuerpo se reunirá, se juntará y será glorificado y será presentado en el cielo junto con tu alma, y allí tendrás cuerpo, alma y espíritu, en su presencia. Y entonces nos dice, porque el Señor mismo, a ese cuerpo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que todavía no hemos dormido en Cristo, pues nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y esto no te da ánimo? ¿No te da aliento? Claro, lo dice. Por tanto, alentaos unos a otros con este verdadero evangelio, con estas verdades tan importantes, con estas palabras. Juan está muy interesado en el bienestar y la felicidad espiritual de cada alma, de cada hijo de Dios, que ha creído y ha confiado en el Señor Jesús. Que no te turbe nadie tu alma y tu corazón, que no te enseñen falsos maestros otras experiencias, otras emociones. No, a la verdad y al Evangelio. Si no hablaren conforme a ella, no les ha amanecido. Y escucha, si tú quieres anotar, cuando llegues a casa, te lees Deuteronomio capítulo 13, las pruebas de un falso maestro, de un falso enseñador.
Incluso si hace milagros, dice, quítalo de en medio. O sea, hacer milagros no es prueba de ser un verdadero maestro. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, se presentarán delante de mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas veces pensamos, sanidad, sanidad? ¿Habéis pensado? Algunos se creen más que Cristo. ¿Os acordáis que el Señor Jesucristo fue al estanque de Betesda? ¿Os acordáis que en el estanque de Betesda era como un hospital donde habían muchos enfermos? Y el Señor sanó solo a uno. Uno. Y sin embargo hoy vemos sanadores, una fila de sanadores, pasa, venga, no sé cuánto, y van haciendo exageraciones que digo, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Que le pone la mano, que le soplo, que le que le doy con una chaqueta. Digo, por favor, ¿dónde está esa aberración, esa indecencia delante de Dios? No, hermano, a la verdad, a la Escritura. Y ya dije esta mañana, esta predicación no hace muchos amigos, pero es la verdad. Y queremos ser fieles al Señor. Y es verdad que quiero que vosotros no pongáis vuestra fe y confianza en un hombre ni en mí, sino en Cristo y en su palabra. Y nada más. Que desaparezca, José Bernabéu, que desaparezca este ser que tenéis delante de vosotros, pero que Cristo prevalezca en vosotros. Esa es la esperanza de gloria, esa es la bendición para vosotros. Así que por eso, la primera prueba es que esos falsos maestros lo que dicen de la persona de Cristo. Y la segunda, y ya vamos a cortar, nos dice la palabra de Dios que se prueba por los que le siguen, por los que le oyen. Primera de Juan 1, versículo número 3. Perdón, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recuerda, el que está en el mundo. Ellos, estos falsos maestros, son del mundo. Hombre, pero si está predicando un cristianismo, aunque sea un poco modificado, no, son del mundo. O es verdadero evangelio o no hay. 98% evangelio, no. O es 100% o no es verdadero evangelio. Y esta mañana ya expuse el ejemplo. Hombre, está claro. Mira una botella de agua mineral, toda, 99% de agua mineral. El 1%, 10 gotitas de cianuro. Si no parece que no sea agua. Pero si la bebe tu hijo, si la bebe un familiar tuyo, encontrará la muerte. Y el falso evangelio lleva a la muerte a muchas almas. No debemos de creer otro evangelio que el de Cristo, el de la palabra de Dios, el que se ajusta a ella, el que se enseña señalando a Cristo, no a ningún hombre, ni a ningún profeta, ni a ningún apóstol, ni a ningún pastor. No hay una iglesia terrenal que tiene la exclusiva de la salvación. Solo Cristo salva. ¿Está claro? Si no es así, no se predica la verdad. Pero este Cristo es poderoso y amoroso y puede recibir a aquel que ha estado en el error y ser corregido y arrepentirse y extender sus brazos. Y le dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Por un tiempo habéis estado en el error o habéis escuchado cosas que son erróneas, pero venid a la verdad. Venid al evangelio correcto. Someteos a mi palabra. Ellos, dice versículo 5, son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo, o sea, los que les siguen, son mundanos. Pastor, predica sobre grandes ofrendas, el evangelio de la prosperidad, porque Dios ha querido que seamos felices, y no somos felices si no tenemos mucho dinero, así que la felicidad está en Dios o en el dinero. Me parece que está en otra cosa que no es el verdadero Dios.
ese evangelio de la prosperidad que tantas veces oímos. Pero también vemos ahí que estos que le siguen, dice que debemos de examinarlos y debemos de probarlos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Sabéis lo que pasa con los del mundo? Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que cree en el verdadero evangelio, permanece para siempre. Permanece para siempre. Y el versículo 15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que cuidado con esos que son mundanos. ¿Sabéis? Cuando una persona ve que la gente le sigue a él, que la gente casi le adora a él, y no están señalando a Cristo y no están diciendo, no me creáis a mí, no pongáis vuestra fe en mí, no creáis que yo soy el único medio que tenéis, y ni el único no, ninguno, medio que tenéis para tener bendición, y no señalan a Cristo, no están siguiendo el evangelio verdadero. ¿Os acordáis de Juan el Bautista? Vinieron los discípulos de Juan el Bautista, mira, están siguiendo a Jesús. Y Juan el Bautista que dice, oh, qué pena, me están quitando los que sí me siguen. No, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y de hecho mandó de sus discípulos a seguir al Señor Jesucristo. Y varios de los discípulos del Señor Jesucristo habían sido anteriormente discípulos de Juan el Bautista. Ahí ves realmente un alma que aunque Dios la utilizó para guiar a muchos, Él señalaba a Cristo y los enviaba al Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes salen del mundo y se entregan a Jesucristo. Los falsos maestros salen de nosotros y son del mundo. Y los que siguen a los falsos maestros, cuidado. Puede ser que los que sigan a los falsos maestros son falsos cristianos también. Y cuando alguien adora a la persona que predica y no cree en el mensaje de Jesucristo, está enfocando su alma, sus ojos y su vida mal. Pon los ojos en Cristo. Poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No ponéis los ojos en los hombres. Así es como la palabra del Señor nos da. Se hace tarde y tenemos que acabar. Versículo número 6 y acabamos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y eso es importante. Juan está diciendo, oye, si el pastor es de Dios, señala a Dios, predica el verdadero evangelio, y él no es el centro en ningún momento del evangelio, es Cristo, es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Él solo es un hombre. Así que toda la honra y toda la gloria es de y para Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos. Y el que no es de Dios no nos oye. Y lo hemos visto personas que dicen, no me gusta que es evangelio, no hay experiencias, no hay emociones, no cantan lo que a mí me gusta, a mí me encanta otros lugares donde se hace, y realmente ya os he dicho, un total desconcierto, un total desorden, y no se predica el verdadero evangelio. Por eso no nos oyen, porque no son del Señor. Y por eso hemos dicho, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y lo muestra la palabra de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú creerás la palabra del Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, serás de otro espíritu. Y la palabra de Dios
te hace responsable de probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Así que la prueba número 1 es el mensaje que el falso maestro predica, si se ajusta o no a la palabra de Dios. Y la prueba número 2 son los que le siguen, si son personas que aman a Dios, que conocen la verdad, que conocen las Escrituras y que de verdad no le van a seguir. Y esas son las 2 pruebas que nos muestra el apóstol Juan, que demuestran si uno es o no es un verdadero o falso profeta. Solamente nombro, hay marcas de una verdadera iglesia que es importante tener en cuenta. Una verdadera iglesia predica el correcto evangelio, como he mencionado. Una verdadera iglesia predica, enseña conforme a las Escrituras las 2 ordenanzas que tenemos en la palabra de Dios: el bautismo y la cena del Señor. Y podría explicar un poco más, pero lo dejaré para otra ocasión. Y en tercer lugar, muy importante, sola Escritura. La Escritura es la única autoridad que se tiene. Todo conforme a la palabra. Y en la Escritura, en esa tercera parte, como decía esta mañana, tenemos que una verdadera iglesia practica la disciplina de la iglesia. Que eso no nos gusta, pero es la realidad. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó, que si 2 hermanos tienen problemas, deben de tratarlo entre ellos. Si no quieren escucharse, tienen que llamar a una segunda o tercera persona de la iglesia para que les ayude a corregir su problema. Y si no quieren solucionar su problema, tienen que presentarlo a la iglesia. Y la iglesia finalmente tomará parte, de tal manera que la iglesia tomará la decisión de disciplinarlo si no quiere. La verdadera iglesia manifiesta un orden conforme a la Escritura y una aplicación de la disciplina conforme a la palabra de Dios. Hay más detalles, pero esto es importante, porque las verdaderas iglesias también son importantes en la tierra. No solamente el pastor, sino la iglesia, porque la iglesia no está compuesta solo del pastor. La iglesia es un cuerpo que está compuesta de todos los miembros que forman parte de la iglesia, que creen una sola palabra, que tienen un solo Señor y que obra en ellos un solo Espíritu. Así que a un solo Dios servimos. ¿Estás creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Estás formando parte del cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza? ¿Estás creyendo la única palabra de fe y conducta que debemos tener nosotros, la palabra de Dios? No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas experiencias. Esta es la única verdad que no va a cambiar. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, en mi palabra no pasará. Creamos en ella. Vamos al Señor en oración.